Día 126. Primero de Samuel 14. Saúl acampó en Migrón bajo un árbol en las afueras de Gibea. Con él estaban 600 soldados y el sacerdote Ahías, que era hijo de Ahitub y sobrino de Icaboz. Su abuelo era Fines, hijo del sacerdote Elí, que había servido a Dios en Silo. Jonatán le dijo al joven que le ayudaba a cargar su armadura: Ven, acompáñame al otro lado. Vamos a acercarnos al ejército de los filisteos. Aunque somos pocos, con la ayuda de Dios los vamos a derrotar. Su ayudante le respondió: Haga usted lo que mejor le parezca. Por mi parte, yo lo apoyaré en todo. Jonatán se fue sin que nadie lo supiera, ni siquiera su padre. Cuando se acercaron a donde estaban los filisteos, Jonatán le dijo a su ayudante: Ven, vamos a acercarnos a ellos para que nos vean. Si nos dicen: Alto ahí, no se muevan hasta que lleguemos a donde están, así lo haremos. Pero si nos dicen que vayamos a donde están ellos, esa será la señal de que Dios nos ayudará a derrotarlos. Entonces se acercaron, y cuando los filisteos los vieron, se dijeron unos a otros: Miren, los israelitas ya están saliendo de sus escondites. Enseguida le gritaron a Jonatán y a su ayudante: Vengan acá, que les vamos a dar algo. Jonatán le dijo a su ayudante: Vayamos, pues Dios nos ayudará a vencerlos. Así que subió ayudándose con pies y manos, y tras él subió su ayudante. A cada soldado filisteo que encontraba lo hería, y su ayudante lo mataba. En ese ataque, y en un lugar tan estrecho, Jonatán y su ayudante mataron a unos 20 hombres. Además, Dios hizo que temblara la tierra, y el ejército filisteo se asustó mucho. Saúl había puesto en Gibea de Benjamín unos vigilantes, y cuando estos vieron que el ejército filisteo estaba huyendo en completo desorden, fueron a decírselo a Saúl. Entonces él ordenó pasar lista para ver quién faltaba. Una vez que se pasó lista, le informaron a Saúl que faltaban Jonatán y su ayudante. Como en esos días los israelitas tenían con ellos el cofre del pacto de Dios, Saúl le dijo al sacerdote Ahías: Trae el cofre y consulta a Dios qué debemos hacer. Sin embargo, al darse cuenta de que aumentaba la confusión en el campamento de los filisteos, le dijo a Ahías: Ya no hace falta que lo traigas. Los soldados filisteos estaban tan confundidos que se mataban unos a otros. Entonces Saúl reunió a todos sus hombres y juntos se lanzaron a la batalla. Durante mucho tiempo algunos israelitas habían sido obligados a formar parte del ejército filisteo, pero en ese momento se unieron al ejército de Saúl y Jonatán. Y cuando los israelitas que se habían escondido en los cerros de Efraín supieron que los filisteos estaban huyendo, fueron también a perseguirlos. Así fue como la batalla llegó hasta Bet-Aven. Todos los israelitas estaban muy cansados, pero ninguno de ellos había comido porque Saúl había hecho este juramento: Todo el que coma algo antes del anochecer y antes de que me haya vengado de mis enemigos, será condenado a muerte. La gente tenía mucho miedo del juramento de Saúl, así que cuando llegaron a un bosque donde había mucha miel, ninguno de ellos se atrevió a probarla. Como Jonatán no estaba enterado del juramento que había hecho su padre, tomó miel con el palo que llevaba en su mano y en cuanto la probó, cobró fuerzas. Pero uno de los soldados le dijo: Su padre ha hecho un juramento. Cualquiera que coma hoy quedará bajo maldición y será condenado a muerte. Por eso, aunque estamos muy cansados, no hemos comido nada. Jonatán respondió: Con ese juramento mi padre le ha hecho mucho daño al pueblo. Si yo, con un poco de miel, he recobrado las fuerzas, imagínense cómo habría sido si el ejército hubiera comido hoy de la comida de nuestros enemigos. Su victoria habría sido mayor. La batalla se extendió desde Micmas hasta Aiyonlón y no paró hasta que los israelitas derrotaron a los filisteos. Pero los israelitas terminaron muy cansados, así que esa misma noche tomaron las ovejas, vacas y terneros que les habían quitado a los filisteos y los mataron.
comiéndose la carne con todo y sangre. Pero alguien le dijo a Saúl: la gente está comiendo carne con sangre y Dios nos ha prohibido hacer eso. Enojado, Saúl dijo: ustedes nunca obedecen a Dios. Tráiganme pronto una piedra grande y díganle a la gente que traiga aquí su toro o su oveja, que los maten aquí y se los coman sin sangre. Así no ofenderán a Dios. Esa misma noche cada uno le llevó su propio toro y lo sacrificó allí. En ese lugar, Saúl construyó por primera vez un altar para adorar a Dios. Luego le dijo a sus soldados: no pasará esta noche sin que acabemos con los filisteos y nos quedemos con todas sus pertenencias. Y ellos le contestaron: haremos todo lo que usted nos mande. Pero el sacerdote le dijo: primero debemos consultar a Dios. Entonces Saúl le preguntó a Dios: ¿puedo perseguir a los filisteos? ¿Nos ayudarás otra vez a vencerlos? Pero Dios no le contestó. Así que Saúl les dijo a los jefes de su ejército: acérquense y díganme por culpa de quién Dios no me responde. Les juro por Dios que morirá, aunque se trate de mi hijo Jonatán. Pero ninguno le respondió. Entonces Saúl le dijo a todo el pueblo: pónganse ustedes de aquel lado y mi hijo Jonatán y yo nos pondremos de este otro. Y el pueblo le respondió: haremos todo lo que usted nos mande. Saúl echó suertes y le pidió al Dios de Israel: dime quién tiene la culpa, si Jonatán, el pueblo o yo. La suerte recayó sobre Jonatán y Saúl, de modo que el pueblo quedó libre de culpa. Entonces Saúl dijo: ahora echemos suertes entre Jonatán y yo. Como la suerte recayó sobre Jonatán, Saúl le dijo: dime lo que hiciste. Y Jonatán le respondió: lo único que hice fue probar un poco de miel. ¿Por eso me van a matar? Saúl le contestó: Jonatán, que Dios me castigue duramente si no mueres. Pero la gente se opuso a Saúl. De ninguna manera vamos a permitir que Jonatán muera. Gracias a él y con la ayuda de Dios, Israel ha alcanzado una victoria total. Así fue como la gente le salvó la vida a Jonatán. Por su parte, Saúl ya no persiguió a los filisteos, así que estos se fueron de regreso a su casa, a su tierra. A pesar de todo esto, los israelitas estuvieron en guerra con los filisteos mientras Saúl fue rey de Israel. Por eso Saúl siempre tenía en su ejército a los jóvenes más fuertes y valientes. Después de esto, el rey Saúl siguió luchando contra Moab, Amón, Edom, los reyes de Sobá, los filisteos y los amalecistas. Venció a todos sus enemigos y alcanzó grandes triunfos. Así fue como libró a Israel de los pueblos que les robaban todo lo que tenían. Saúl tuvo 3 hijos, que fueron Jonatán, Isbi y Malquisuá. También tuvo 2 hijas. La mayor se llamaba Merab y la menor Mical. Su esposa se llamaba Ahinoam y era hijo de Ahimás. El general de su ejército se llamaba Abner y era hijo de Ner, tío de Saúl. El padre de Saúl y el padre de Abner eran hermanos. Primero de Samuel 15. Samuel le dijo a Saúl: Dios me envió para que yo te nombrara rey de su pueblo. Ahora me ha enviado a darte este mensaje. Cuando los israelitas salieron de Egipto, los amalecistas los trataron muy mal. Por eso ahora voy a castigarlos. Anda, ataca a los amalecitas y destruye todo lo que tienen. Mata a hombres, mujeres y niños, y a sus toros, ovejas, camellos y burros. No le perdones la vida a nadie. Saúl reunió a su ejército en Telaim, contó a todos sus hombres y eran 200,000 soldados de infantería, sin contar a los 10,000 hombres de Judá que se le unieron. Se dirigió a la ciudad principal de Amalec para atacarla y acampó junto a su arroyo. Desde allí les mandó este mensaje a los quenitas: aléjense de los amalecitas, salgan de esa ciudad. Cuando nuestro pueblo salió de Egipto, ustedes nos trataron muy bien. Por eso no quiero que ustedes mueran junto con los amalecitas.
Luego Saúl atacó todo el territorio de Amalec, desde Havilá hasta Sur, que está al este de Egipto. Mató a toda la gente de Amalec y a todos los animales débiles y de poco valor. Solo dejó vivo al rey Agag y a los mejores animales de los amalecitas. Entonces Dios le dijo a Samuel: Saúl no me hace caso ni me obedece. Lamento haberlo hecho rey. Al oír esto, Samuel se preocupó mucho y se pasó toda la noche rogándole a Dios que perdonara a Saúl. Cuando ya estaba amaneciendo, Samuel se levantó y se fue a buscar a Saúl, pero le dijeron que se había ido a Carmel para levantar un monumento en su honor y que de allí se había ido a Gilgal. Samuel se fue a buscarlo y cuando lo encontró, Saúl le dijo: Que Dios te bendiga, ya cumplí con las órdenes de Dios. Samuel le preguntó: Si en verdad las has cumplido, ¿de quién son estas ovejas y esos toros? Y Saúl le respondió: Son los mejores animales que los soldados les quitaron a los amalecitas. Los trajeron para presentárselos como ofrenda a nuestro Dios. Todo lo demás lo destruimos. Pero Samuel se enojó y le dijo a Saúl: Silencio, ahora voy a decirte lo que Dios me dijo anoche. ¿Qué fue lo que te dijo?, preguntó Saúl. Y Samuel le contestó: Aunque tú mismo reconocías que no valías gran cosa, Dios te hizo rey de Israel. Luego, Dios te ordenó claramente que destruyeras a los amalecitas y todo lo que les pertenecía. ¿Por qué desobedeciste sus órdenes? ¿Por qué te quedaste con lo mejor del ganado de los amalecitas? Y Saúl respondió: Yo estoy seguro de haber obedecido a Dios. Lo que me ordenó hacer, lo hice. Acabé con todos los amalecitas, y al único que dejé con vida fue al rey Agag. Los soldados, por su parte, trajeron los mejores animales de los amalecitas para sacrificarlos en honor de nuestro Dios. Pero Samuel le dijo: A Dios le agrada más que le obedezcan y no que le traigan ofrendas. Es mejor obedecerlo que ofrecerle los mejores animales. Rebelarse contra Dios es tan malo como consultar a brujos y a adivinos. No está bien adorar a dioses falsos, ni tampoco desobedecer a Dios. Como tú no quieres nada con él, Dios tampoco quiere nada contigo. Saúl le dijo a Samuel: Tienes razón. Mi pecado ha sido no obedecer a Dios, pero es que tuve miedo de los soldados. Por eso les dejé hacer lo que querían. Por favor, perdóname y acompáñame a adorar a Dios. Pero Samuel le respondió: Dios ya no quiere que seas rey, porque no quisiste hacer lo que te mandó. Así que yo no te voy a acompañar. Pero luego Samuel le dio la espalda a Saúl y empezó a alejarse. Pero Saúl agarró a Samuel por el manto y de un tirón se lo arrebató. Entonces Samuel le dijo: Así es como Dios te va a arrebatar el trono de Israel para dárselo a un israelita mejor que tú. El Dios que le da la victoria a Israel siempre cumple su palabra. No cambia de opinión como lo hace la gente. Saúl le rogó: Reconozco mi pecado, pero, por favor, trátame como rey delante de los jefes del pueblo y de toda la gente. Ven conmigo y hagamos un culto para adorar a Dios. Samuel aceptó ir con Saúl y los dos adoraron a Dios. Luego Samuel ordenó: Tráiganme a Agag, el rey de los amalecitas. Mientras lo llevaban ante Samuel, Agag pensó que ya no lo iban a matar. Pero Samuel dijo: Así como muchas mujeres sufrieron cuando mataste a sus hijos, así también va a sufrir tu madre, pues te voy a matar. Y allí mismo, en Gilgal, en presencia de Dios, Samuel cortó en pedazos a Agag. Luego Samuel regresó a Ramá y Saúl se fue a Gibea, que era donde vivía. Samuel jamás volvió a ver a Saúl, aunque siempre sintió por él una gran tristeza. Y también a Dios le causó pesar el haber opuesto a Saúl como rey de Israel. Salmo 122. Me da gusto que me digan: Vamos al templo de Dios. Ciudad de Jerusalén, aquí nos tienes. Ya llegamos a los portones. Ciudad de Jerusalén,
construida como punto de reunión de la comunidad de Israel. Hasta ti llegan las tribus, todas las tribus de Israel. Hasta ti llega el pueblo para adorar a Dios, tal como Él lo ordenó. En ti se encuentran los tribunales de justicia. En ti se encuentra el palacio de David. Por ti le pedimos a Dios que tenga paz Jerusalén, que vivan en paz los que te aman, que dentro de las murallas y dentro de tus palacios haya paz y seguridad. A mis hermanos y amigos les deseo que tengan paz, y a ti, Jerusalén, te deseo mucho bienestar, porque en ti se encuentra el templo de nuestro Dios. Romanos 8. Por lo tanto, los que vivimos unidos a Jesucristo no seremos castigados. Ahora, por estar unidos a Él, el Espíritu Santo nos controla y nos da vida, y nos ha librado del pecado y de la muerte. Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no era capaz de hacer, ni podría haberlo hecho, porque nadie puede controlar sus deseos de hacer lo malo. Dios envió a su propio Hijo y lo envió tan débil como nosotros, los pecadores. Lo envió para que muriera por nuestros pecados. Así, por medio de él, Dios destruyó el pecado. Lo hizo para que ya no vivamos de acuerdo con nuestros malos deseos, sino conforme a todos los justos mandamientos de la ley, con la ayuda del Espíritu Santo. Los que viven sin controlar sus malos deseos solo piensan en hacer lo malo, pero los que viven obedeciendo al Espíritu Santo solo piensan en hacer lo que desea el Espíritu. Si vivimos pensando en todo lo malo que nuestros cuerpos desean, entonces quedaremos separados de Dios. Pero si pensamos solo en lo que desea el Espíritu Santo, entonces tendremos vida eterna y paz. Los que no controlan sus malos deseos solo piensan en hacer lo malo. Son enemigos de Dios, porque no quieren ni pueden obedecer la ley de Dios. Por eso, los que viven obedeciendo sus malos deseos no pueden agradarlo. Pero si el Espíritu de Dios vive en ustedes, ya no tienen que seguir con sus malos deseos, sino obedecer al Espíritu de Dios. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Por culpa del pecado, sus cuerpos tienen que morir. Pero si Cristo vive en ustedes, también el Espíritu de ustedes vivirá, porque Dios los habrá declarado inocentes. Dios resucitó a Jesucristo, y Él también hará que los cuerpos muertos de ustedes vuelvan a vivir. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes, esto Dios lo hará por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Por esto, hermanos, ya no estamos obligados a vivir de acuerdo con nuestros propios deseos. Si ustedes viven de acuerdo a esos deseos, morirán para siempre. Pero si por medio del Espíritu Santo ponen fin a esos malos deseos, tendrán su vida eterna. Todos los que viven en obediencia al Espíritu de Dios son hijos de Dios, porque el Espíritu que Dios les ha dado no los esclaviza ni les hace tener miedo. Por el contrario, el Espíritu nos convierte en hijos de Dios y nos permite llamar a Dios Papá. El Espíritu de Dios se une a nuestro espíritu y nos asegura que somos hijos de Dios. Y como somos sus hijos, tendremos derecho a todo lo bueno que Él ha preparado para nosotros. Todo eso lo compartiremos con Cristo. Y si de alguna manera sufrimos como Él sufrió, seguramente también compartiremos con Él la honra que recibirá. Estoy seguro de que los sufrimientos por los que ahora pasamos no son nada, si los comparamos con la gloriosa vida que Dios nos dará junto a Él. El mundo entero espera impaciente que Dios muestre a todos que nosotros somos sus hijos, pues todo el mundo está confundido y no por su culpa, sino porque Dios así lo decidió. Pero el mundo le queda todavía la esperanza de ser liberado de su destrucción. Tiene la esperanza de compartir la maravillosa libertad de los hijos de Dios. Nosotros sabemos que este mundo se queja y sufre de dolor, como cuando una mujer embarazada está a punto de dar a luz. Y no solo sufre el mundo, sino que también sufrimos nosotros, los que tenemos al Espíritu Santo, que es el anticipo de todo lo que Dios nos dará después. Mientras esperamos que Dios nos adopte definitivamente como sus hijos
y nos libere del todo. Sufrimos en silencio. Dios nos salvó porque tenemos la confianza de que así sucederá. Pero esperar lo que ya se está viendo no es esperanza, pues ¿quién sigue esperando algo que ya tiene? Sin embargo, si esperamos recibir algo que todavía no vemos, tenemos que esperarlo con paciencia. Del mismo modo, y puesto que nuestra confianza en Dios es débil, el Espíritu Santo nos ayuda, porque no sabemos cómo debemos orar a Dios, pero el Espíritu mismo ruega por nosotros y lo hace de modo tan especial que no hay palabras para expresarlo. Y Dios, que conoce todos nuestros pensamientos, sabe lo que el Espíritu Santo quiere decir, porque el Espíritu ruega a Dios por su pueblo especial y sus ruegos van de acuerdo con lo que Dios quiere. Sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo con su plan. Desde el principio, Dios ya sabía a quiénes iba a elegir y ya había decidido que fueran semejantes a su Hijo, para que éste fuera el Hijo mayor. A los que Él ya había elegido los llamó, y a los que llamó también los aceptó, y a los que aceptó les dio un lugar de honor. Solo nos queda decir que si Dios está de nuestra parte, nadie podrá estar en contra de nosotros. Dios no nos negó ni siquiera a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. Así que también nos dará junto con Él todas las cosas. ¿Quién puede acusar de algo malo a lo que Dios ha elegido? Si Dios mismo los ha declarado inocentes. ¿Puede alguien castigarlos? De ninguna manera, pues Jesucristo murió por ellos. Es más, Jesucristo resucitó y ahora está a la derecha de Dios rogando por nosotros. ¿Quién podrá separarnos del amor de Jesucristo? Nada ni nadie. Ni los problemas, ni los sufrimientos, ni las dificultades. Tampoco podrán hacerlo el hambre, ni el frío, ni los peligros, ni la muerte. Como dice la Biblia, por causa tuya nos matan, por ti nos tratan siempre como a ovejas para el matadero. En medio de todos nuestros problemas, estamos seguros de que Jesucristo, quien nos amó, nos dará la victoria total. Yo estoy seguro de que nada podrá separarnos del amor de Dios, ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni los espíritus, ni lo presente, ni lo futuro, ni los poderes del cielo, ni los del infierno, ni nada de lo creado por Dios. Nada, absolutamente nada, podrá separarnos del amor que Dios nos ha mostrado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Suscríbete, activa la campanita, comparte y deja tus comentarios. Gracia y paz.